Creo que está prendido. Está hacia arriba la lista. No se escucha, pero Sí, el computador. Sí, es muy importante para todos. Bueno, pero por eso es una nota tener a Andrés aquí con nosotros. Andrés es viejo amigo, lo conocí en el doctorado. Tenemos amigos en común en el doctorado. Andrés hizo su doctorado en visión artificial, lo financió Google, se ganó un premio con Google y eso le permitió financiar su doctorado. Y ahorita se va la próxima semana para Suiza a hacer el postdoctorado, continuar en eso. Entonces, pues, hace parte del equipo, al estado, digamos, ayudando. Yo creo que es una de las razones por las que el centro, digamos, está tan avanzado en estos temas de visión artificial, ¿cierto? Entonces ya estamos trabajando en 4 concesionarios, contando gente, y parece que vamos a contar placas pronto. Entonces, me parece chévere y una oportunidad para todos, como conocer un poco más de esto, porque el centro, pues le estamos apostando fuerte, y vamos a ser buenos en eso, y es gracias a Andrés, en gran medida. Entonces, pues muchas gracias por estar acá. Gracias, Pablo. Para mí siempre es chévere poder compartir este tipo de experiencias y de conocimiento, porque es algo que nos toca absolutamente a todos. Les voy a contar ahorita el porqué de eso y el cómo. Entonces, la idea de esto, más allá de compartirles la experiencia y todas las cosas, cómo funciona eso, de qué es la visión artificial, es también que ustedes puedan sentir curiosidad o incluso nos den ideas a nosotros, porque eso muchas veces sale de este tipo de conversaciones. Entonces, el título, digamos, una imagen vale más que 1000 palabras, es precisamente por eso. Trabajamos con fotos, con imágenes, no tanto con palabras. A partir de una imagen podemos decir muchísimas cosas. Y en primera medida, entonces, comencemos definiendo qué es eso de la visión por computador, qué es eso de la visión artificial. Entonces, básicamente, la visión artificial es poder enseñarle a un computador o a una máquina o cualquier cosa que pueda reconocer cosas así como nosotros los humanos. Que cuando yo veo esta pantalla aquí, yo puedo primero saber que esto es azul, que aquí dice visión, que aquí dice computador, que esto es un parlante, que esto es una pantalla. Yo quisiera que un computador hiciera lo mismo, que reconociera esas mismas cosas como yo. Entonces, la forma de cómo yo enseñarle eso es visión por computador. Entonces, hay que hacer
una diferencia muy, muy radical aquí. Nosotros los humanos vemos de una manera muy diferente a cómo ven las máquinas. Nosotros nos entra la luz por la pupila, se refleja en la retina, tenemos muchas células encargadas de procesar la luz, unos conos y unos bastones que van al cerebro y millones de personas procesan eso. Los computadores están lejos de funcionar así. Los computadores o una foto como tal ven 3 colores solamente: rojo, verde y azul. Dependiendo toda la luz que le entre, él la divide en 3. Entonces yo voy a tener un color verde, un color azul y un color rojo. Y vamos a definir como que en este caso el azul, la de intensidad es 0 cuando es oscuro y 255 cuando es absoluto, cuando es mayor. Entonces, de 0, aquí entonces todo esto sería oscuro y 255 el azul. Si yo tuviese 125 sería menos azul, si tuviese 100 sería menos azul, si tuviese 200 más azul. Igual para el verde. De 0 a 255 en el verde. Igual para el rojo. Entonces la combinación de esos 3 colores me da un color cualquiera. Así ve un computador. Un computador ve en la combinación de esos 3 colores que la combinación de los 3 colores me da lo que sea. De forma que cuando yo voy agrupando, puedo ir teniendo cosas que me van representando algo. Entonces, a medida que yo voy teniendo muchos números, voy teniendo una representación de lo que sería, ¿qué? Como un ojo o un perro. Entonces, yo voy a tener todos esos punticos o los píxeles que nosotros denominamos, en realidad son 3 colores. Son 3 números. El computador no ve colores, ve números. Entonces, los humanos somos muy buenos en esto. Llevan muchos años evolucionando para esto. Entonces, aquí podemos reconocer muy fácil que esto es una cara. Pero esto en un computador es esto. Ustedes podrían decirle, ¿dónde podrían decir que eso es una cara ahí? Es muy difícil, ¿cierto? Entonces uno poder decirle a un computador, aquí está una cara, es complicado. Es muy, muy complicado. Entonces esa es como la primera cosa. Pues para nosotros es muy sencillo decirle a un computador, pero es que ¿cómo no reconoces una persona si eso es una persona? Pero para un computador es esto. Entonces poderle enseñarle eso es bastante complicado. Entonces es la parte entonces, donde entramos nosotros. Hay 4 formas para uno que se denominan, en las cuales hay aprendizajes de máquinas. El reconocimiento, reconstrucción, registro y reorganización. Nosotros nos vamos a enfocar en esta, yo ahorita veo las normas de esta, pero estas 3, entonces, por ejemplo, reconstrucción es como lo que hace Google Earth. Yo tengo muchas imágenes, fotos, y él las reconstruye y me da como un mundo virtual. Eso sería como una reconstrucción. Registro es como lo que hacen los carros autónomos. Necesitan estar registrando todo el tiempo donde hay una persona, donde hay cosas que se van moviendo, para poder hacer muchos registros. Y reorganización es como lo que hacen los bebés. Entonces, uno a un bebé nunca le enseña, o a un preadolescente, o a un niño, uno nunca le enseña a multiplicar 5.000 por 4.720. Uno le enseña a multiplicar cosas pequeñas y uno aprende a generalizar. O uno a un bebé, uno nunca le enseña todas las clases de perros, sino que uno le enseña unas cuantas y ellos aprenden a generalizar. Nosotros aprendemos a generalizar. Los computadores no generalizan. A los computadores hay que enseñarles específicamente las cosas. Entonces, en reconocimiento hay 3 tareas. Yo tengo una imagen, que es lo que nosotros podemos ver aquí. Ustedes pueden decir perfectamente, claro, ahí hay un vaso, 3 cubitos. Esa sería una tarea. Yo quiero ver qué hay en esa imagen. No me interesa dónde, no me interesa en qué parte, solamente quiero saber qué hay. El otro es, yo quiero saber entonces, ok, hay una botella, hay un vaso y hay 3 cubos, pero ¿dónde? Quiero hacer un cuadrito donde esté eso, que se llama localización de objetos. El otro es segmentar. Yo quiero ver cuál de todos esos píxeles me va a representar la botella, cuál de esos el cubo en el mismo color y cuál de esos los vasos. Y una aún más especializada que esta es, yo quiero ver que los cubos son diferentes. Yo quiero que el computador me diga que los cubos son diferentes. En esto, por ejemplo, el ejemplo serían personas. Una cámara aquí arriba, el computador, yo podría enseñarle, decirle, todos ustedes son personas. O podría decirle, cada uno de ustedes es diferente. Son 2 tareas muy diferentes, una más sencilla que la otra. Y se representan de esta forma. O en esta primera parte decirle, aquí hay personas. Lo cual sería un poco, no me diría mucha información, ¿cierto? Si yo tengo 500 personas y él me dice hay personas, pues claro, o sea, no me dice mucho. En cambio, quiero saber quién es quién, me diría mucha más información. ¿Cómo se hace esto entonces? Entonces, lo importante de esto es tener muy, muy claro que para enseñarle a un computador algo,
cómo funciona ahora. Les va a parecer un poco esto bastante tonto en la forma como funciona la inteligencia artificial y este tipo de cosas que nosotros hacemos, pero es que si yo quiero que el computador me diga que hay una persona o hay un perro, yo tengo que decirle muchos perros, tengo que mostrarle muchas personas. Entonces, si yo quiero que me reconozca números, tengo que mostrarle muchos números. Así no funcionamos los humanos. Así funcionan las máquinas. Sin embargo, lo denominamos inteligencia artificial. Si yo quiero que reconozca perros o sapos, tengo que mostrarle muchos perros y muchos sapos. Entonces, con base en esa idea, allí afuera en Internet hay muchas bases de datos. Hay muchos datos en los cuales yo sé que son cosas. Entonces, yo tengo que decirle que son cosas, entonces hay una base de datos que es muy famosa que tiene 1000 objetos. Entonces, tiene leopardos, tiene motos, tiene perros, tiene champiñones, etc. Entonces tengo que decirle uno a uno dónde y todo eso, para que él me pueda reconocer algo. En clasificación, acá es entonces reconocimiento. También tengo que decirle, aquí hay una cara, aquí hay otra, aquí hay otra. Tengo que decirle muchas veces esto, de modo que él en algún punto lo pueda reconocer. Y lo mismo para segmentación. Tengo que dibujar yo mismo una imagen que esté asociada a una etiqueta para poder enseñarlo al computador. Si se dan cuenta, esas tareas las puede hacer cualquier persona. Yo podría decirle a cualquiera de ustedes o a cualquier persona que hace una encuesta o algo, poder decirle, mira, te voy a dar 1000 imágenes, 1000 fotos, dime qué hay ahí. Y después yo con base en eso le enseño al computador. Hay ciertas tareas que no se pueden hacer así. Como por ejemplo, yo como le voy a decir a una persona que no es experta en una radiografía, dime si ahí hay un cáncer o no. Es complejo. Entonces yo tengo que, para ciertas tareas, necesito cierto nivel de experticia o no. Entonces hay ciertas tareas que podemos enseñarle al computador, pero para enseñarle tenemos que tener un experto al lado. Entonces porque si yo le enseño mal, pues él va a aprender mal. Pensamos que un computador es un bebé ni siquiera de 6 meses, de 2 meses. La inteligencia es bastante limitada. Entonces, a mí me gustaría tener entonces un sistema que sea capaz de coger una imagen y que me diga qué hay en una imagen. Entonces, la forma en cómo esto se hacía hasta hace un tiempo era, por ejemplo, yo sé que todas las personas que van a entrar aquí tienen camisa anaranjada. Entonces, yo a través del color podría decir, ok, entonces si son de naranjado, son personas. Pero si entonces es un 10 de noche, ya el naranjado se ve diferente por la combinación de los 3 colores que los digo. Entonces, ya ese día no va a funcionar. Entonces, ¿y cómo se hace ahora? Es como lo que acabo de decir. Les muestro millones de personas. Acá no es de 10 ni de 20, sino de millones. Entonces, por eso es bastante tedioso. Y funciona de la forma en que le muestro primero, por ejemplo, quiero que un computador reconozca un perro de un gato. Entonces le muestro esta foto y el computador inicialmente me va a decir, eso es un perro. Entonces, súper. A la próxima imagen le muestro, le digo, yo sé que eso es un gato y él me dice, es un perro. Entonces, no, arréglate un poquitico. Entonces yo le modifico estos botoncitos para que él mejore. Y así sucesivamente lo hago millones y millones de veces y en algún punto él va a saber que eso es un perro y no un gato. Entonces, les voy a mostrar aplicaciones cotidianas en las que nosotros estamos inmersos, todos, de en cómo se usa esto, en cómo nosotros estamos interactuando con esto ya hoy en día. Entonces, la primera en la que todos estamos en eso es a través de las redes sociales. Entonces, si se han dado cuenta de cuando uno monta una foto a Facebook, ya sabe quiénes somos nosotros ahí. Si se han notado que hace un tiempo nosotros le teníamos que decir quiénes éramos, dónde estábamos, entonces nosotros le enseñamos a ubicarnos. Nosotros le dijimos dónde estábamos, que fue lo mismo que les dije al inicio. Nosotros le pusimos el recuadrito y en algún punto él aprendió y ya nos dice. Inicialmente él nos reconoce la cara, él sabe que hay una cara. Después cuando nosotros le escribimos, ese es fulanito de tal, muchas veces él fue diciendo, ok, entonces aquí hay una cara, entonces ahorita con este o con otro modelo diferente, yo busco de quién es esa cara. Entonces nosotros le enseñamos. A veces pasa que a algunas personas sí les reconoce y a otras no. Precisamente por eso, algunas personas se etiquetan solas, otras no. Entonces pasa eso. Con el Snapchat exactamente lo mismo. Esto crea una malla en la cara, en las cuales les enseñamos también en algún punto a reconocer unos puntos en la cara. Luego cuando uno tenga esos puntos, ya yo puedo hacer perfectamente, yo sé que estos dos, el punto de aquí y el punto de aquí son los ojos, entonces puedo colocarle colores y cosas diferentes. O en Google, cuando escribimos caballo negro o moto roja, él me va a mostrar exactamente lo que hay ahí, con base en las bases de datos que le enseñaron. La de las más sorprendentes que me parece a mí es de Instagram,
porque muchas veces nos muestra las cosas que a nosotros nos gustan y nosotros no necesariamente estamos en eso. Sino es porque él sabe, por un lado, cuando le damos me gusta a algo, él asume que nos gusta lo que está. Es decir, cuando esta foto me la muestra Instagram, Instagram sabe que eso es una isla, que esto es una playa, que esto es un cielo. Entonces, si yo le doy me gusta a eso, él asume que a mí me gustan las playas, las islas y los cielos. No contentos con eso, también tienen otro sistema de que es el tiempo. Si yo miro una foto por más de 10 segundos, asume que me gusta. Si yo miro una foto por poquito tiempo, asume que no me gusta. Entonces me va mostrando más fotos, como él sabe que hay en esa foto, me va mostrando más cosas de que a mí me gusta. Desde la academia, ¿qué estamos haciendo? Ya son cosas cotidianas en las que nosotros todos los días nos hemos enfrentado. En la academia, entonces, uno de los problemas más grandes es de los carros autónomos. Hay mucha gente trabajando hacia los carros autónomos porque un error aquí sería fatal. No reconocer, por ejemplo, a esta persona y ir en el carro sería absolutamente fatal. Y todas las personas tienen diferentes tamaños, diferentes movimientos y escalas. Entonces, hay muchas personas trabajando en esto. Por lo que queremos entonces hacer, no solamente detectar el cuadrito, sino píxel a píxel. Quiero saber que todo esto es un vehículo, todo eso es la calle, todos estos son los árboles. Y entonces nos estamos especializando aún más en hacer cada vez más bases de datos que incluyan a muchos más objetos. Hay algunas bases de datos que están limitadas, como las que de las 1000, por ejemplo, apenas hay 10 razas de perros, pero no solamente hay 10 razas de perros, hay muchísimas. Todos los modelos dependen de los datos con los que se entrenen. Es decir, si yo nunca entrené un sistema para reconocer dálmatas, él nunca me va a decir que es un dálmata. Él lo más cercano que podría decir es perro. Entonces, ahí es donde entra un sesgo bastante representativo. ¿A qué me refiero con eso? Si yo entreno un modelo en Japón con caras de japoneses, esto no es racista, pero él solamente me va a reconocer caras japonesas. Nosotros, nuestra fisionomía es muy diferente y muy posiblemente no va a reconocer nuestras caras. Eso no es racista, eso es un hecho. Entonces, tienen que ser lo suficientemente representativas para que escojan a todo el mundo. Uno muchas veces confía en estas cosas pensando que son representativas, pero tiene uno que mirar detrás cómo funcionan esto. Tiene uno que estar muy pendiente de esto. Entonces, cada vez más en la academia queremos hacer mejores cosas que introduzcan más objetos. Cines, vasitos de té, donas, bananos, etc. Cosas cada vez que reconozcan muchas más cosas. Y no contentos con eso, queremos también que definan. Ya nos pasamos a una parte que ya no es solamente quiero que me digas qué hay, sino que me describas la imagen. ¿Qué es esta foto? Entonces, que el computador me diga que eso es un tren que está viajando y que se está volviendo cada vez más lento. O que me diga que esto es un niño que está con el cepillo de dientes en su boca. Poder combinar el lenguaje con las imágenes, que eso es un problema también interesantísimo desde el punto de vista no solo de la academia, sino también del mundo, porque nosotros cuando vemos una imagen nos podemos perfectamente construir una historia a través de esa imagen. Y adicionalmente hay otro en la academia que hacemos que se llama transferencia de dominio. Ustedes piensen en la persona que tienen al lado si quieren. Imagínensela triste y ustedes nunca la han visto triste. Ustedes se la pueden imaginar en su cabeza perfectamente. ¿Será que podemos hacer lo mismo que el computador? O sea, ¿será que nosotros solamente con ver a una persona la podemos imaginar bailando? Los humanos podemos hacer eso. La consigna acá es como, si yo lo puedo hacer, mecánicamente podría enseñarle al computador a hacérselo también. Entonces, acá una de las cosas es, yo tengo una persona bailando y tengo una foto de alguien más. Quiero imponerle ese baile. Y eso lo podemos hacer. Una de las cosas en las cuales esto funciona muy bien es que yo tengo una foto de verano, de un paisaje. Quiero ver cómo se ve en invierno. O tengo una foto de alguien. Quiero ver cómo se ve con gafas. Quiero ver cómo se ve triste. Y el computador ya podemos hacer ese tipo de cosas. Hace poquito había una aplicación que se volvió viral, que volvía viejos a las personas, o las volvía jóvenes, que es exactamente lo mismo. Es pasar de un estilo a otro. Desde el punto de vista de las empresas, ¿qué hacen? Dependiendo de la aplicación, ya hay muchísimas empresas trabajando en esto, no solamente en imágenes, sino con datos en general. Entonces, para darles ejemplos desde el punto de vista de mercadeo, pues si yo puedo detectar emociones o puedo detectar dónde están las personas, podría vender muchísimas aplicaciones desde este punto de vista. Desde el punto de vista de la productividad, si yo, por ejemplo, hay una empresa que solamente está operada por robots, no tiene humanos. Yo quiero ver cuando una máquina está fallando. O quiero ver cuando, por ejemplo, si yo estoy pasando tomates, quiero ver cuando un tomate está podrido.
podría reconocer ese tomate podrido a través de una cámara. O quiero ver cuando una máquina falló, o ese tipo de cosas. Desde el punto de vista de talento humano, poder reconocer si las expresiones que está en esa persona o si el comportamiento que tiene cierta persona al momento de yo contratarla puede o no ser bueno desde ciertos parámetros o no. Eso se podría hacer perfectamente también. Desde el punto de vista de seguridad también, en los aeropuertos podría detectar entonces caras o personas sospechosas. Perfectamente se podría hacer. Todo este tipo de empresas siempre surgen de ideas. ¿Los humanos podemos hacerla? Sí. ¿Las podemos hacer mecánicamente? Sí. Entonces, el computador la puede hacer, vamos a ver, y terminan en empresas. Desde la industria siempre arrancan ideas a partir de este tipo de reuniones. Pueden surgir muchas cosas. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros con el grupo? Entonces, la primera aproximación entonces que tenemos es contar personas. Queremos entonces contar personas en un concesionario. ¿Cuántas personas entran? Entonces, eso es un problema de detección. Primero, detectar las caras. Pero detectar las caras no es suficiente. Porque, ¿qué pasa si la misma persona entra 50 veces? Te va a detectar 50 veces. Queremos entonces ver que esa misma persona sea una persona 1, o sea, una persona Pedro. Entonces queremos detectar a Pedro en todo momento. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Puede detectar a través de un día o de varios días en un concesionario, pues, si la persona, esa misma persona ha entrado varias veces. O si es hombre, o si es mujer, o incluso queremos también introducirle emociones. ¿Cómo se están sintiendo en el momento en que están compartiendo en este concesionario? Otra idea que tenemos también entonces en las filas de los bancos. Queremos ver cómo se comporta una persona dentro de un banco, cómo se está moviendo, qué tanto está demorando en una fila. Todo esto también. Otra de las ideas que también hemos discutido es, ¿qué pasa si yo para entrar en muchas partes ustedes, o sea, bueno, aquí pasa que ustedes dan una clave o la huella, porque no solamente con la cara. Debería reconocerlo, podría reconocerlo. O en muchos, no sé, gimnasios, o en muchas cosas en sus conjuntos residenciales, que no tengan que dar una clave o una tarjeta, sino solamente con sus caras. Puedan solamente identificar a alguien, este es autorizado, este no es autorizado. ¿Qué necesitamos entonces aquí, en el Centro Nacional de Consultoría? Cada vez vamos a necesitar mucha más información. Cada vez vamos a tener muchos más servicios. Y todo esto son computadores. Todo esto ya va a llegar a un punto en que tener computadores va a ser bastante difícil el poder procesar tantos datos. Y en esto están de acuerdo conmigo. Necesitamos personas. Estoy sumamente orgulloso del trabajo que han hecho en el grupo, porque han hecho muchísimo en poco tiempo. Sin embargo, cada vez va a llegar muchos más problemas, va a haber mucho más volumen de trabajo y se va a quedar, en algún momento se me van a enloquecer estos muchachos. Entonces, en algún punto también. Pero más allá de eso, no mucho más. Algo importantísimo para terminar, que esto es con lo que quiero que se queden más. Y se los voy a leer. Los modelos que nosotros tenemos, los sistemas que nosotros tenemos, asumen una porción representativa del mundo. Lo que les dije de las caras. Si yo estoy usando un modelo, por ejemplo, un sistema que alguien creó en Holanda o en Asia y lo estoy aplicando acá, puede que no funcione, porque ellos allá están asumiendo una porción representativa de su mundo. Nuestro mundo es muy diferente. Aplica muchos datos que son muy diferentes. Entonces esto es algo para tener muy en cuenta. Porque uno muchas veces dice, no, pero es que eso ya funciona en Estados Unidos. Sí, pero con los datos de ellos, no necesariamente con nuestros datos. Y eso les quería contar. Muchas gracias. Sí, entonces, hablándoles de mi trabajo como tal, entonces yo llevo trabajando en esto aproximadamente 7 años. Yo llegué a trabajar en esto porque me interesan aún y me interesan en ese momento las emociones de las personas, las caras. Quería tomar una cara, o sea, me di cuenta de muchos dispositivos que ya tienen inteligencia artificial. Hay muchas cosas que ya reconocen perros, que reconocen árboles, que reconocen muchas cosas. O el mismo celular, sabe mucho de nosotros, sabe dónde estamos, el GPS, Facebook sabe mucho de nosotros, pero muchas veces no tienen ni idea de cómo nos sentimos. La gran mayoría de veces no tienen ni idea de cómo nos sentimos. Entonces, si uno llega feliz a la casa, pues su computador no tiene ni idea. Yo comencé a imaginarme un mundo en que qué pasaría si
mi celular supiera cómo me siento. Entonces comencé a introducirme en el mundo de las emociones. Pues yo quiero entrenar a un computador a que reconozca mi cara, que sepa si yo estoy feliz, si yo estoy triste, si tengo rabia. Entonces comencé a trabajar en eso y resulta que al finales de los 70 hay un psicólogo muy famoso que se llama Paul Ekman, que no sé si alguno ha visto la serie Lie to Me, que es una serie de policías y el señor es un psicólogo que cara a las personas y sabe si mienten o si... Entonces este señor asesoró esa serie. Entonces este señor se dio cuenta a finales de los 70, se fue a una isla alejada de del resto de la sociedad, en Papua Nueva Guinea, y se dio cuenta que compartíamos, ellos allá, cuando estaban felices, hacían en la cara lo mismo que hacemos nosotros, cuando estaban tristes, hacían lo mismo, y nunca habían visto un ser humano, pues aparte de su misma comunidad. Entonces él dijo, las expresiones faciales es algo que tenemos nosotros que compartimos, que cuando yo estoy triste hago así, y acá estiro, cuando estoy feliz hago así y estiro, y el tipo anotó muchas expresiones faciales. Entonces él dijo, si todos compartimos las mismas expresiones faciales, la combinación de esas expresiones faciales me dan cualquier emoción o me dan cualquier estado de ánimo. E hizo un diccionario gigantesco de expresiones faciales. Entonces el tipo asesoró esta serie y es de los que más sabe de expresiones faciales solamente. Entonces, como les dije, si yo quiero entrenar un computador para que reconozca algo, tengo que decirle que es. Entonces se crearon también bases de datos de emociones, bases de datos de expresiones faciales. Entonces yo en estos años lo que he hecho es entrenar dispositivos para reconocer expresiones faciales, ya que de esa me da cualquier cosa, o al menos lo que dice la teoría. Y solamente es decirle a un médico o alguien que sepa mucho, si una persona levantó la ceja interna es porque no le gustó algo, o si una persona frunció el ceño es porque tiene rabia. Yo solamente entregarle, esta persona hizo esto y tú analízalo. Entonces me dediqué fue a eso. Y a raíz entonces de lo que hicimos con ese proyecto, porque bueno, imagínense, uno está Google que vende publicidad. Pues, ¿cómo te sientes tú mientras estás navegando? Pues te vende publicidad asociada a esa emoción. Entonces, en ese proyecto y nos financió durante 3 años. A raíz de eso, entonces salió otro proyecto que fue similar entonces al de la aplicación esta que les cuento de pasar de viejito a joven y de joven a viejo. Entonces, lo que hicimos nosotros fue, ok, entonces si podemos hacer nosotros que reconocer expresiones faciales sea una tarea relativamente, no es sencilla porque es muy compleja, es muy, muy difícil el reconocimiento de expresiones faciales, pero yo quisiera entonces imponerle expresiones faciales a alguien. Así como pasar de joven o moverse en las edades, yo también quisiera tomarle una foto a ustedes y fruncirles el ceño, o quitarle las gafas, o abrirle la boca. Entonces, eso fue lo que hicimos. Entonces, a raíz de ese proyecto surgió entonces también una colaboración con un laboratorio en Suiza, y es donde yo iría a trabajar. Y sigo entonces trabajando, ya no tanto de lado con las expresiones faciales, es un tema que me apasiona mucho, pero eso me abre la puerta a muchísimos otros temas. Entonces, para darles ejemplos de qué haría uno si puede reconocer expresiones faciales es, imagínense ustedes llegando a su casa y que hay una cámara y que la cámara sepa cómo se sienten ustedes y les cambia la música, les cambia las luces, todo se adecua a ustedes. O desde el punto de vista, hay muchos problemas médicos que se pueden reconocer a través de la cara. Entonces, si yo puedo saber cuando alguien tiene depresión, pues lo ayudo mucho. O a los niños autistas, poder saber cómo... un profesor que tenga 50 estudiantes, poder saber que quién se está distrayendo a lo largo del tiempo y poderle entonces hacer más retroalimentación positiva a esa persona solamente. De punto de vista legal, poder entonces detectar mentiras, hacer muchas, muchas cosas. O sea, traer las emociones a nuestro sistema hoy en día, que es netamente computacional y en el cual hay una barrera con las emociones. Yo pienso que nos va también a devolver como a ese mundo en el cual interactuamos más emocionalmente. Entonces nos va a hacer recordar o nos va a hacer traer de nuevo esa época y nos va a decir como que todo lo que he perdido por estar metido en el celular. Entonces, más o menos eso es lo que trabajo también. ¿Cómo? Sí, bastante. Nos define muchísimo. O sea, ¿cómo? Al contrario, pienso. O sea, pienso que cada vez más estamos en un mundo en el cual dependemos mucho más de la tecnología. Entonces no hay una barrera emocional con las demás personas. Es muy el celular, es muy la conexión con la tecnología y la empatía se ha perdido muchísimo. Entonces pienso, o sea, es una opinión muy personal.
Está aprobado, sí. Pues que dependemos mucho más tecnológicamente y que cada vez más somos menos empáticos a lo que pasa el tiempo, al menos en estos últimos 10 años. ¿Desde la perspectiva de la empatía o...? Pues no, desde la empatía de yo interactuar con alguien más. Estoy interactuando con alguien más, ya no es tan emocional como antes. O sea, depende mucho de la tecnología que antes. Y, Estaba pensando cierta dependencia de la tecnología, pero no se interrumpo. Y más dependencia porque las emociones considero que van en otro, o sea, de otra manera. Las emociones van a estarán, existen y existirán siempre, ¿cierto? sí. Pero no considero que vaya tan en su totalidad a la tecnología. O sea, lo que yo he encontrado y lo que he leído es que muchas veces yo estoy conversando con alguien y no siento como que si esa persona, que si yo está pasando a través de una depresión, puede que yo no lo sienta de esa forma. ¿Sí? ¿Sí me explico? O sea, entonces no lo siento por el mismo hecho de que yo llevar una vida en la cual no interactúo con las personas porque estoy metido en... Por ejemplo, yo trabajo todo el tiempo en un computador. Yo interactúo muy poco con personas. Entonces, muchas veces me pasa como que veo a alguien y no tengo ni idea qué le está ocurriendo. En cambio que si fuese más emocional, pudiese sentir más como esa empatía con él. Entonces, ¿cómo expresan las emociones? ¿Sí? Más en el diario vivir, ¿cómo lo expresan en el diario vivir? ¿Cómo se expresa a través de la parte tecnológica? Sí, pero entonces ahí en donde enlazo entonces es que porque yo no tengo ninguna interacción emocional con mis aparatos tecnológicos. Entonces, como yo no sé cómo es esa interacción, o al menos no siento una retroalimentación a través de mis aparatos tecnológicos del cómo me siento yo, entonces yo no lo puedo extrapolar con las demás personas. Más o menos esa es como la idea que yo tengo, que puede ser esotérica o no. No, a mí me parece el mundo excesivamente emocional. Demasiado. Me bajaría. Sí. Pero de todas maneras, completamente dependiente. No, que hay una cantidad de emociones desbordadas que me parece que no hay una parte que están ahí. Tal vez son la ¿no te parece? No, pues precisamente. No, digo, puedo estar hablando, pero es que... No, mi reflexión y va a que cuando uno lee los comentarios de la gente frente a algo, son comentarios que definitivamente no haría en un espacio personal, no solo en un espacio virtual. Ok, sí. ¿Sí? A eso me refiero. Y eso de alguna manera es una reducción de empatía. La forma que expresa la emoción. Sí. Claro. El espacio. Uno se la pasa diciendo cosas feas a la gente, así uno lo piense, pero claro, virtualmente esa gente se descarga. Pero, pero entonces precisamente esa percepción tuya de las emociones desbordadas, de alguna manera corresponde a algo que no está sucediendo en el espacio personal, sino en el espacio virtual, creería yo. Sí, en el espacio. Sí, de acuerdo con usted. Luego reportaría lo que está sí, ¿cierto? No lo había pensado así. ¿Cómo se llama la película que te enamora de la Her. Esa película te genera empatía. Sí, claro. No estamos tan lejos de esa película. No, yo sé. Bueno, no es muy interesante. Yo tengo una pregunta. Andrea. Más como es desde el punto de vista de las metodologías. Sí. Yo trabajo un poco con redes neuronales. La primera pregunta es, ¿cómo otras metodologías se pueden usar para estudiar? No sé si la red neuronal es una actividad de y la segunda es, ¿qué software se usan más para estas metodologías? Es un software que se queda como detrás, pues precisamente porque las imágenes pues cargan mucha información. Entonces, primero lo del software,
No te entendí a qué te refieres con software. Es que uno acá lo que hace son algoritmos y eso en realidad no necesita ningún software, sino es eh, un lenguaje de máquinas diferente y ya, uno no necesita un software como tal, sino es programar algo. Pues hay un software que ya tienen una programación. O sea, como los de los que vende ya Microsoft y esas cosas, ¿te refieres? Por ejemplo, yo trabajo en R, yo trabajo Ajá, en Python, ajá. así que Python tiene como No, análisis de redes. ya creo que te entendí. Sí, no, ya eso ya depende de la aplicación. O sea, R es más análisis estadístico y Python ya es más programación como tal. O sea, Python no me hace ningún análisis, ni gráficas como tal. R, tengo entendido, no uso R, pero tengo entendido que es más para ese punto de vista. Y respondiéndote a la otra, que sí es algo... Entonces, esto es precisamente... Entonces, la red neuronal es un concepto que comenzó a tener mucha fuerza a partir de 2012. Desde 2012 más o menos cuando el boom tecnológico y la inteligencia artificial, o como nos dominamos aquí, la cuarta revolución industrial, comenzó a despegar. Aquí apenas la estamos viendo en Colombia hace como aproximadamente 2 años. Pero fue en 2012 cuando existió el boom. Y se denominaron redes neuronales. Porque lo que tratan de hacer fueron pensadas como tratando de hacerle una mímica al cerebro, pero están lejos de funcionar como el cerebro. O sea, lo del concepto de neuronal no tiene nada que ver con el cerebro, la primera aclaración que tengo que hacer. Y la parte de redes, entonces, es exactamente esto, es como lo que sería un cerebro. Yo le muestro muchas cosas y solamente le digo, tú estás bien o tú estás mal. Y él se acomoda, entre comillas, él. Entonces, si yo le muestro 1000 fotos de perros, una a una, y él me va diciendo perro, gato, cuando él se equivoque, yo le muevo botoncitos para que él aprenda. Entonces, esto es lo que sería entonces una red neuronal. Yo solamente le muestro las fotos y le digo aprende sí o no. Las otras formas, como se hacen otros métodos, es necesito una persona que vea los datos, las imágenes y diga, ok, entonces esto es una persona. ¿Qué diferencia a esta persona del resto? Ah, no, entonces una persona siempre está parada. Entonces son palitos. O no, esa persona siempre va a estar, como lo que les decía, de camisa roja. Entonces a través del color rojo la puedo sacar. O no, esta persona siempre le voy a ver la cara. Entonces la cara. Yo necesito una persona que pueda extraer esa información y decirle al computador, extrae solamente las cosas redondas. Y después digo, ¿es persona o no es persona? Entonces, estas dos es que esta lo aprende solo y esta yo le tengo que decir a alguien. ¿Cuál uso una u otra? Esto requiere mucho cómputo, mucha cantidad de cómputo, lo que se traduce en tener proyectos gráficas costosas. Esta no requiere eso. Esta requiere muchísimos datos, hablando de millones de datos o cientos de miles de datos. Esta no necesariamente. Entonces, dependiendo del problema y los recursos que uno tenga, uso una u otra. Ambas, esta podría funcionar mejor que esta en algunos temas, en algunos problemas, pero en general esta funciona mucho mejor que esta, al menos en imágenes. Se ha visto que en texto o cuando yo tengo una tabla de Excel con cosas y quiero predecir stocks o algo así, o sí, predecir cosas con Excel, estas cosas funcionan mejor que estas. Porque acá yo necesito una información en general, fotos que son. No sé si respondí tu pregunta. Estaba leyendo sobre cómo las emociones crean unas predisposiciones para que uno tome decisiones o haga juicios sobre la realidad, porque así funciona como mecanismo auditivo. No sé exactamente tu trabajo, como no crees que podría tener unas repercusiones éticas como muy densas, como que puedan cambiar nuestra toma de decisiones o manipular nuestros juicios y nuestras elecciones, porque pueden, digamos, o distinguir nuestras emociones o generar emociones en nosotros de acuerdo a los propósitos que quieran, con la información que tengan. Sí, o sea, esa es una muy buena pregunta y estoy muy de acuerdo contigo. Y a mí me gusta mucho hacer la analogía. Un cuchillo puede servir para pelar papas o para metérselo a alguien.
Entonces, eso siempre va a depender de quién esté detrás haciendo estos algoritmos. Entonces, o el otro ejemplo también es los drones. Los drones están existiendo desde hace un tiempo para acá y podemos a través de los drones poder incluso reconocer muchas cosas, reconocer árboles, hacerle seguimiento al ganado. Hace como 3 años, una persona le puso un arma y a través de reconocimiento facial dijo, uno no lo pensaría, pero siempre va a estar como alguien detrás y uno generalmente lo que uno piensa es que siempre estos son recursos, esto no es un sistema, esto no es un software que ya está hecho, siempre esto es un recurso y puede ser tomado para bien o para mal. Y uno siempre como que trata lo que sea es hacerle el bien a la humanidad. Del punto de las emociones, lo que queremos es reconocer emociones, pero entonces ahí es donde entran muchos psicólogos de la... Una cosa es la emoción y otra, o sea, y ahí sí me voy a poner muy teórico, y es que las emociones, como nosotros las conocemos, son las que no expresamos a través de la cara. A las que yo me refiero como felicidad, tristeza y rabia, los psicólogos le denominan expresiones. De esas no son emociones. Entonces tú la emoción, cuando tú estás triste, tú no lo manifiestas a través de la cara. En general. Estos sistemas sí, necesitan la cara. Entonces ¿cómo yo voy a saber que una persona solamente con la foto está triste? Entonces ya ahí entro en un campo ya bastante filosófico. Yo cómo puedo enseñarle a un computador a que reconozca la emoción de alguien si eso es algo que yo veo a través de los ojos. Es complejo. Pero nosotros acá estamos en un campo solamente muy arcaico, que solamente yo quiero ver la cara y si está haciendo la boca así es porque está feliz. Esa felicidad en realidad, tal vez no. Exactamente. Sí. Es que en casa lo vas a colocar. La farmacología, cualquier sitio, Sí. o aplica o no aplica, y ya. O sea, éticamente la puedes estudiar todo bien. ¿O no? La medicina creo que se ha visto también, porque cada vez más estamos recibiendo como la ayuda de las máquinas y los computadores para detectar cosas que el ser humano no logra detectar. Entonces nos basamos en esa ayuda tecnológica y las imágenes del comportamiento humano para detectar enfermedades. Sí, de hecho es bastante importante ese punto, es porque muchas veces se cree que esto va a reemplazar a. Entonces los médicos son muy reacios a este tipo de tecnología precisamente por eso. Pero se ha visto mucho que sirven más de ayuda diagnóstica siempre. Una de las cosas que hemos visto en la universidad con las que varios compañeros trabajan es de detección de nódulos pulmonares. Esas son unas cositas chiquiticas. A ver si, o sea, un nódulo pulmonar podría ser perfectamente esta puntica que está aquí. O sea, yo no tengo ni idea, yo no soy experto en eso, pero podría ser de ese tamaño a comparación de toda la imagen. Y nos hemos dado cuenta de que se han sentado como que 4 radiólogos expertos y no se ponen de acuerdo. O sea, si los mismos expertos a los cuales yo les voy a enseñar la máquina no se ponen de acuerdo, ¿yo cómo voy a esperar que una máquina me diga con una confianza del 100% que sí hay un nódulo pulmonar? Pero entonces ese es el camino, o sea, es podernos, ellas al menos nos van a decir, porque uno muchas veces le pregunta a un médico, no, si hay un nódulo pulmonar, ¿por qué? No, porque yo sé. Entonces, no, es que yo he estudiado en eso y yo lo sé, pero es que uno poder decirle, dar una explicación de ese yo sé, en cambio que la máquina podría decir, no, esto es un nódulo pulmonar porque en esta parte de aquí hay un color diferente o algo así. O históricamente así es como los he encontrado. Entonces, pero sí, vamos hacia allá desde el punto de vista de la ayuda, no del reemplazo. Pero ya sacaron un libro que se llama Arras del Sistema. Toda esa tecnología puede dar la desigualdad. Y depende también del campo en que se use y cómo se use. O sea, siempre depende de la ética de una persona. La desigualdad desde el punto de vista de reducción de trabajos. Sí, tiene que ver con pobreza, con todo eso. Pues no, también está muy caro. No, pero estoy hablando con la persona que lo leyó. Ya está muy caro, después también pero hablando de eso, se puede generar unas desigualdades que pueden ser muy graves. Hay un autor, o sea, Harari habla mucho de eso, o sea, Harari es el que tiene el de Sapiens y el de Homo Deus. Entonces en Homo Deus él habla precisamente de eso, pero es como lo que hemos visto ahorita. O sea, estas cosas, la primera sistema de visión artificial fue en el
93, que fue una persona del Servicio Postal de Estados Unidos. Entonces ellos tenían problemas asignando, o sea, los correos, dependiendo del código, ellos tenían que meterlo en un huequito, ¿no? Entonces querían automatizar eso. Entonces en 93, la primera persona como que hizo funcionar las redes neuronales hizo precisamente eso, una foto, ver el número, hiciera del 1 al 9, que por eso está la primera imagen del 1 al 9, lo mandara por un lado. Entonces esa persona se quedó sin trabajo. Esta es la persona que hacía eso. Era una persona que lo hacía manualmente, entonces se quedó sin trabajo. Pero entonces le pusieron a hacer algo más. A lo que voy es que lo que trata en su libro es que en los últimos 5 años hemos visto muchos trabajos que no existían hace 20. Entonces las personas simplemente se van a ubicar en otras cosas. Más allá de que nos van a erradicar completamente, que ya si es algo más filosófico, algo, pues simplemente pienso que la recursividad va a entrar en juego ahí bastante. Pero sí, o sea, es algo que se discute ampliamente y fuerte. Desde la perspectiva del control, ¿no? Estas fotos, absolutamente terribles en la ciudad de China, donde todo el mundo está identificado y controlado y cada uno. Sí, pues ya, de hecho, pues ya creo que como en 3 ciudades lo están aplicando, que dependiendo de lo que hagan, le quitan el pasaporte o no. Pero siempre, o sea, a mí lo que me intriga, eso iba, a mí lo que me intriga de esas cosas es quién está detrás, quién decide eso. Con gusto.